Espera. Espera. Sí. Militar! Maestría! Mahulog ka dyan! At ako ang inyong amigo dito sa Puerto Bata, Equatorial Guinea. So ayan po mga amigo, papunta po ako kila Joanna ngayon. At meron po kaming pupuntahan ni Joanna. Umili lang ako ng prutas. Ang gaganda ng ano nila yo, ng avocado, tsaka ng bayabas. Pati yung pinya oh. Meron din silang dates. Ito ginamit ano nila o gamot nila sa may paludismo. Ito ay miel o honey. Hi hermana. Donde? Dito ako laging bumibili ng ano prutas sa kanila. Alam niyo ba to sewak? Sewak yata tawag dito, panlinis ng ngipin. Kaya lang yung dates nila medyo dry na oh. Ito yung lugar ng mga Muslim. Ayan po ang kanilang simbahan. So ayun po mga amigo, tumawag po sa akin kasi si Joanna at nagpapasama. Ewan ko kung ano nangyari sa anak niya. At meron daw sakit. Nasa eskwelahan pa kasi sila Wesley. Joanna, ¿qué pasa, Ilan? Ilan está enfermo. ¿Qué enfermo? No sé si es tifoidea, está vomitando el... ¿Vomitar? Sí, sus ojos. ¿Umpizar cuándo? Hace 2 días. ¿2 días? Ajá, antes ayer. Ajá. Han caído aquí. Ha caído aquí, estaba haciendo así. Ah, ¿tú no sabes eso enfermo? Antes. No, antes no tiene esta enfermedad. Ajá. Sí. ¿Cuántas veces vomitar hoy? 2 veces. 2 veces vomitar. ¿No quiere comer? Come. Come, sí. Pero vomitar. Sí. ¿Posible paludismo o taipudía? Yo no sé. Es lo que dicen de que haga análisis. Sí, vamos a hacer análisis. So ayun po mga amigo, si Ilan po ay suka na suka. At hindi namin alam at hindi rin alam ni Joanna kung ano yung nararamdaman ng bata at hindi alam kung ano ang sakit. So pupunta po kami sa klinika dito para malaman namin kung ano yung nangyari dito sa bata na to. Noong isang araw daw may sakit na, kaso hindi naman daw nagsusuka. Pero ngayon daw suka ng suka. Mga amigo, paalis na po kami. Napakainit pa naman ngayon. Dadalhin daw namin sa may Comando China o sa may Chinese na klinika. Tingnan niyo po, sobrang init ngayon. Walang kahangin-hangin. So ayun po mga amigo. Nandito na kami. No está. Cabeza. Sí, después. Cabeza. O hospital general. Mga amigo, tinanggihan po kami ng clinic. Kailangan daw sa ospital na dalhin si Ilan. Para daw kasing nagkukumbulsyon na. Kumbulsyon, no? Sí, convulsión. Vamos. Pag daw po kasi may kumbulsyon, kailangan na raw po sa ospital dalhin. Sa klinika namin dinadala dito sa may Chinese, magaling naman yung doktor dito, kaso ang sabi ayaw niya nang tanggapin.
Yo voy a hacer análisis. Analysis? Sí, yo quiero que le haga Okay, ¿dónde chino no puede? Yo no sé ese chino, no sé. Okay, aquí. Mas mura aquí. Lumabas po kami mga amigo. Ilipat kami. Ilipat uli kami kasi napakatagal, ang dami pong nakapila. Namumutla na si Ilan. Sabi ni Joanna, baka daw mas maganda sa ibang klinika. Mas okay daw ang klinika kaysa sa ospital. Joanna, calor! Mucho. Sobra. Esto, taxi. Esto, ay taxi. Joanna, aquí oh. Aquí oh. So ayun po mga amigo, papunta kami sa isang klinika dito para magawa ng analysis si Ilan. Kasi doon sa ospital napakarami pong nakapila. Doon kasi kami tinuro ng Chinese na doktor eh. Ese bebé, no sé. Yo quiero que le haga análisis. Análisis. De paludismo y tifoidea. Ayer o mañana. Ayer. No, ayer, hace mucho tiempo. Analysis. Ay tos? Ubo daw. Mas rápido, ¿no? Por la noche permanente fiebre. No, fiebre. Domingo, poco de fiebre. Solo tose, moco sale. Pero sí, anoche, poco fiebre, poco caliente. Eso para typhoid, para malaria, ¿no? Para paludismo. Sí, Para paludismo. tifoidea, paludismo. Typhoid y paludismo. Esto, typhoidea. Si ka no sabe, chico. Chico. Espera. Espera. Sí. Ya está. Ya está. La niña aquí. Ajá. ¿Cómo vas a ver cuando esto paludismo? ¿Dónde paludismo? Typhoidea, otro. Ese tipo de. Ajá. Ese. Ah. Yo. Fiebre no fiebre wala. No fiebre. Baka matakot na. Natakot na. No tiene fiebre. No fiebre. Ya está. Eso typhoidea, no? Esto paludismo. Eso typhoid, ito naman daw ay malaria. Ese malaria. Esto malaria, no? Paludismo. Malaria. Ay, ahora hay. Dua espera. Esperar, mag-antay po tayo. Tingnan natin kung ano ang sakit ni Ilan. No hay. Solo hay caribe. Catalo. Cátalo. Ese no diarrea. No diarrea.
Pero ito no ay, no? No hay. Wala naman daw typhoid, wala naman daw malaria. Pero bakit wala din siyang lagnat. Tú mira, ese hay. Esto ay, dos. No. Para ti se tú mira. Ese, Ajá. uno. Ajá. 2%. Ah, por eso, esto, Ahora ese, no solo hay. uno. No hay. Yo mira, uno Sí. no hay. Pag dalawa, Persona te dice uno hay. pag dalawa daw ganito, No, no meron hay. daw positive. Pero isa-isa lang naman eh. Dos, no hay tifoidea, no hay. No hay. No hay nada. No hay. No hay nada. Ese, Sí, cuando dos, hay. tres es mucho. Ahora solo dos. Dame medicina tomar. Ubo lang ang napapansin ko kasi eh. Tos, solo tos. Pero no hay fiebre. Ajá. Solo tos. Solo tos. Pudi gripe. Gripe, mucho. Gripe. Gripe también ya está bien. Mhm. Injectar. Todo ya está, yo está medicina tomar. Ganun po kasi dito mga amigo, kailangan na i-analysis muna. Tapos, pinadadala doon kami sa ospital pinapupunta, napakarami nakapila pala doon. Buti na lang dito, at least nakita namin, ang bilis na tiningnan, wala naman daw siyang typhoid at saka malaria. Pero ang pinagtataka ni Joanna, namumutla daw. Namumutla daw eh. Tapos, ayan, binigyan na lang ng gamot. Oye, casa tomar uno veces. Oye, tomar uno. Cuando vas a agua tibia, agua poco, que está todo bien. Mañana, 3 veces. Paso mañana. 3 veces. Esto cada día. Uno por la mañana, ese también. ¿Tú entiendes, Joanna? Ajá. Febre, toma todo. No febre, no toma. Ese. ¿Entiende, no? Para tos, no? Para ver. Uno ese. 4 veces. 4 veces. Al día. Cada día, 4 veces. 4 veces cada día. 4 times a day. 3 times a day. ¿Esto también? ¿Ah? ¿Esto? Cuando yo le doy esto, también yo. También ese. Pone de agua. Sí, el agua. Nalagay sa tubig daw. ¿Quieres mí? Ese igual. Sí, gracias. Ajá. Gracias para ayudar a esto niño. ¿Ah? Mi país? Mi país esto. Philippines. Philippine. Philippine bien, no? Bien, Philippine. Ahora, Oye, toma uno veces. una vez es esto. Ese Uno uno. es- Mabait yung Uno doktor. Uno aquí. Nakikipagbiruan pa sa akin. Mañana también así. Mañana 3 veces. 3 veces. Ajá. Todo 3 veces. Tu nombre, Dr. Wong. Dr. Ang. Nombre. Nombre. Sí. Yo nombre, tú no sabes Philippines. Yo también, yo no sabes Philippines nombre. So ayun pa mga amigo, yun lamang po ang video natin for today at least nalaman natin na hindi po siya malaria o typhoid. Sana maging okay na si Ilan. At grabe, kanina putlang-putla po siya. Salamat po mga amigo sa walang sawa niyo pong panonood sa aming video. Thank you po sa lahat ng sumusuporta sa aming video. Sí, muchas gracias a todos los filipinos por ayudarme para apurar a Ilan a comprar la medicina. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Mañana bien. So ayun po mga amigo. Baka dahil sa panahon lang po kasi sobrang init po ngayon. Minsan po mainit, malamig. Sa Pilipinas ganun din po yata eh. So kaya lang Sí, yo sacar usando. wala namang hindi naman siya nilalagnat kaya tingin ko okay naman to. Ang mahalaga lang nalaman namin na hindi siya malaria, hindi rin siya typhoid. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.